El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Para hablar de paz, hay que hablar de memoria del conflicto, de víctimas, de respeto. Y los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande en cómo se cubre el conflicto y la manera en que los periodistas se acercan a las víctimas y cuentan sus historias. En Colombia se acostumbraba a contar la guerra desde afuera, pero ahora las víctimas tienen voz, son más representativos y persisten en la búsqueda de la paz. Este es el tema que trae Saberte Ver para compartir con ustedes. Un saludo a nuestros televidentes críticos. Hoy en El Defensor del Televidente vamos a tratar el tema de la memoria del conflicto. Aquí hay varios puntos que son fundamentales, digamos, tener en cuenta. Una de las cosas más importantes aquí es cómo el conflicto se ha vuelto parte, digamos, de si quieren, un botín político, es una plataforma sobre la cual se paran distintos actores para lograr beneficios políticos. Nosotros tenemos ciclos cada tantos años, ahora casi que con cada presidente pensemos que cada 8 años estamos hablando de paz y luego otros 8 años hablando de conflictos. Se va polarizando el país y unos y otros van usando, digamos, estos temas como plataforma y como botín político. ¿Cómo se cuentan las noticias? El contexto y el rigor en la investigación. Darle voz a quienes viven el conflicto hace parte de la dignificación y el reconocimiento de las víctimas, aportando al camino hacia la paz. En el Museo Casa de la Memoria estamos presentando una instalación que se llama Les voy a contar la historia, que hace parte de un proyecto que venimos desarrollando hace 4 años con una comunidad del sur de Bolívar, en Las Pavas, que son 123 familias que vienen luchando por una tierra contra una empresa de palma, de agrocombustibles. Entonces descubrimos en esa comunidad que muchos de sus líderes cantaban la historia, ¿sí?, del desplazamiento, la historia del desarraigo, de los paramilitares, todo lo que les ha sucedido durante todos estos años de lucha por la tierra. Dicen por RCN que Las Pavas está patrocinada por la guerrilla. Que yo personalmente en Ni Torres me vieron vestido de camuflado, con fusil, con bota, dirigiendo una reunión. Para mí fue uno de los golpes más fuertes que he recibido en ese proceso. Yo sentí que la tierra me iba a tragar, que me iban a llevar preso, pero Dios me dio fuerza y con las organizaciones acompañantes cogimos ánimo y tomamos la decisión de ir a Bogotá a poner la cara, más que todo al presidente de la República y al país entero. Decirle, aquí están los paveros, no son guerrilleros, sí son víctimas y estamos exigiendo nuestros derechos. Al ver estos personajes decidimos hacer un proyecto por medio de la cultura y del arte de ellos que visibilice su caso. Entonces, este proyecto tiene diferentes contenidos de comunicación. Uno es un CD que lo sacamos el año pasado con 15 canciones de 4 cantantes de Las Pavas, que les ha permitido abrir también otras puertas y mostrar su caso desde otra manera, como una manera un poco más lúdica, para hablarle a la gente que incide en las decisiones o toma las decisiones y que les
les llega el mensaje de una manera muy distinta, no es a través de la queja, no es a través del reclamo, sino a través del arte. Les voy a contar la historia. Les voy a contar la historia que ha pasado aquí en mi pueblo. Me quemaron la casita que tenía yo en Las Pavas. La comunidad del municipio de Buenos Aires, en el departamento de Bolívar, sufrió la violencia paramilitar desde el año 1998. Ya fueron reconocidos por el Estado como víctimas del conflicto armado. Recibió el Premio Nacional de Paz en 2013. Soy campesino, un campesino de verdad. Orgullosamente yo soy un buen pavero. Es aquí donde tengo la oportunidad de hacer canciones y cantarle a mi pueblo. Nosotros nos dimos cuenta que la música es un medio para denunciar, para agradecer, para reclamar. Y por medio de la música también desahogamos ese dolor que sentimos en nuestro corazón, en nuestro pecho. La impotencia y la impunidad que uno ve que hay en todo el país, más que todo allá en Las Pavas, hay mucha impunidad. Pero también la música nos ha servido para guardar la memoria. Yo he escuchado a nuestros hermanos afro que con las trenzas se marcaban los caminos y se decían las cosas que se quería decir. Nosotros por medio de la música también mostramos los caminos y las estrategias que tenemos entre nosotros mismos para sobrevivir, y ha sido una terapia muy buena para desahogar, que yo diga cantando lo que me sucedió ayer. Entonces ha sido un medio muy importante para nosotros. Yo quisiera retirarme, pero no lo puedo hacer. Si lo hago sería un cobarde, que mi derecho llegue a perder. Chasquis, lo que tratamos de hacer es, a través de la comunicación o de estrategias de comunicación, visibilizar o posicionar temas de derechos humanos, de medio ambiente y también de todo el tema sobre tierras y minería, agrocombustibles, todos esos temas de territorios en Colombia. Aquí siempre ha pasado lo mismo. Cuando los indígenas del Cauca salen a reclamar sus derechos o se movilizan, lo primero que dicen los medios es que está permeado por la guerrilla, siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Deslegitima la causa original de por qué la gente se moviliza y justifica ante la opinión pública cualquier desmán, ¿no? Cualquier abuso. Entonces, si matan a un indígena o si matan a un campesino, como ya han dicho que es guerrillero, entonces todo el mundo se queda tranquilo, se queda callado porque lograron posicionar que la vida de un guerrillero no vale nada. Entonces el imaginario colectivo que tenemos es que si es un guerrillero, no importa que lo maten. Entonces es una locura que los medios han logrado construir y es una cuestión que en este momento, si estamos en un proceso de paz, si estamos en unos diálogos de paz y la comunicación del país no cambia, creo que vamos a seguir incentivando una violencia y una guerra que nunca se va a acabar. Porque somos los medios o los comunicadores, los creadores de opinión y de conciencia también, ¿no? Y de imaginarios. Para mí es algo muy fuerte lo que me ha tocado vivir. Hemos sido desplazados 3 veces de esas tierras. Primero por los paramilitares, segundo por Jesús Emilio Escobar, un supuesto testaferro de Pablo Escobar. Tercero por el Estado, con el SMAT. Un desalojo que declaró la Corte Constitucional ilegal, por eso decimos que es un desplazamiento más. Con tolerancia, capacidad de organización, reconocimiento de derechos, no responder con violencia, se puede aportar en la construcción de la paz. El Museo Casa de la Memoria es el corazón de las víctimas. Es un proyecto que nace allí precisamente porque sus iniciativas y su fuerza dan origen a la Ley de Víctimas, donde se contemplan la obligación del Estado de tener lugares de memoria, lugares de reparación simbólica, y la Alcaldía de Medellín pues toma la iniciativa de construir no cualquier lugar de memoria, sino un Museo Casa de la Memoria que se constituya en el lugar de encuentro para las víctimas, pero también el lugar de puertas abiertas para que la ciudadanía haga reflexión sobre el conflicto armado. La responsabilidad del periodismo y de los medios es infinita, sin embargo, no se ha tomado, digamos, con seriedad. Hoy
se habla de un escenario de posconflicto en Colombia, cuando en realidad ni siquiera hemos solucionado el conflicto. Y el tema de memoria aparece como algo fundamental. Vamos a tener, digamos, opiniones de distintos expertos y de víctimas para ver, digamos, cómo tratar sobre este asunto de la memoria del conflicto. Todo lo que ha pasado tiene que importar, tiene que significar algo y tiene que, sobre todo, la apuesta tiene que significar el cambio, la transformación de la cultura hacia la reconciliación, hacia una que tramite pacíficamente los conflictos. Manejar todo el trabajo de memoria que están haciendo las víctimas y sus organizaciones requiere un pienso colectivo. Dentro de nuestros planes y sueños está el poder hacer un diplomado, un taller, un seminario, donde entre todos, porque no se trata de que nosotros pensemos que la memoria se debe contar así. Yo creo que sería súper importante contar con las voces de muchos periodistas, con la participación de muchos periodistas, tanto de los medios de comunicación masivos como comunitarios, para que revisemos de verdad cómo debemos contar la memoria. Yo creo que es una inquietud muy importante, pero lo más importante es que esa respuesta la construyamos entre todos. Teleantioquia, en el programa A Fondo, ha tenido acercamientos importantes al tema del conflicto. Consultamos con la periodista cómo abordan los temas de paz y su acercamiento con las víctimas. Estas son solo 2 historias paralelas, muchas que hay en el país. Trabajar el tema de paz y especialmente con las víctimas muchas veces no es fácil. Se manejan muchas sensibilidades. Uno sabe cuando uno llega a hablar con una de estas víctimas que ellos tienen una historia, que tienen una carga emocional, que aunque ya estén dispuestas y que inicialmente te accedan y te digan sí, yo te doy la entrevista y te cuenta qué es lo que ha sucedido en mi vida, muchas veces no se sabe de qué manera ellos pueden utilizar esa entrevista para revivir ese dolor o toda esa carga emocional que ellas han tenido. A mí personalmente me ha pasado algo muy bonito, pues, y que para mí ha sido, entre comillas, satisfactorio, y es que las víctimas aquí, por lo menos en Medellín, hay algunas que son muy reconocidas, que son las líderes de ciertos movimientos. Entonces con ellas he logrado tener como esa empatía y esa cercanía. Yo pienso que el humano no se debe olvidar, entonces muchas veces uno llega, habla con ellas, les dice, bueno, si estás preparada, qué queremos lograr con esta entrevista, que es algo muy importante, porque no es solamente contar la historia en ese sentido amarillista o de sensacionalismo de lo que les ha pasado, sino también, bueno, qué queremos lograr. Para Fernando, el hecho de ser víctima de la SAUC ha frenado su proceso de verdad, justicia y reparación. Pues para él, las desmovilizaciones del paramilitarismo, más que beneficios, ha traído sinsabores e injusticias. Por parte del Estado estamos olvidados la mayoría de las víctimas. Que su caso sea una réplica para otros que puedan salir también adelante, que su caso sirva para algo de justicia, que su caso sirva como algo de ejemplo porque ya ahora se han superado e incluso están liderando movimientos. Entonces, como llegar a ellas, con ellas a ese acuerdo de qué queremos lograr con esta entrevista y no simplemente hacerla por una nota de noticiero o en este caso un BTR de a fondo. Precisamente pues en el programa hemos querido trabajar muchas veces este tema de paz y específicamente en el proceso de paz que en este momento se adelanta en el país, hacia dónde va, qué tan preparada está la ciudadanía, no solamente las víctimas, sino nosotros como ciudadanos para asumirlo y que no pase como en otros procesos de paz anteriores que ya hemos visto que han tenido como algunas dificultades. El Comité Defensor del Televidente con este programa quiere hacer una invitación a los medios masivos y a la sociedad en general a tener un poco más, digamos, de conciencia y de preparación frente a estos temas, que cuando los tratemos lo hagamos con el mayor respeto, con el mayor profesionalismo, muchas veces sin el afán y sin el interés, porque los intereses terminan contaminando estos temas políticos, económicos, de audiencia. Terminan manoseando situaciones que deberían ser tratadas con el máximo respeto porque son, digamos, uno de los pilares para que las sociedades también, o esta sociedad en general que ha estado tan dolida, logre llegar a puntos de reconciliación y poder pasar páginas que han sido sumamente dolorosas. Quisimos acercarnos a Cuenta la 13 para conocer la experiencia de quienes han estado cerca del conflicto. Nos contarán sus proyectos asociados a medios de comunicación que aportan a la convivencia. Cuenta la 13 le brinda a niños y jóvenes de la Comuna 13 herramientas para narrar el acontecer de su barrio. Veamos la nota.
Cuéntala 13 es un medio de comunicación comunitario propio que abrimos precisamente frente a la marginación y estigmatización que viven los habitantes de la Comuna 13 en los medios de comunicación tradicionales. Acá tanto la radio, la televisión como la prensa y los medios web volteaban a mirar a la Comuna 13 solo por las situaciones de orden público, porque es muy común acá la confrontación armada, los combos, bueno, todo lo que se vive a nivel de violencia urbana en distintos barrios de Medellín, pero que en la Comuna 13 en especial se vive de una manera más fuerte porque es la comuna donde más homicidios se presentan al año y además donde también hay más presencia de fuerza pública, es la zona urbana más militarizada del país. La gente marginada y estigmatizada en los medios, cansada de que solo se le mirara como si es una pelada entonces es la novia del de un combo, o si es un pelado entonces puede que pertenezca a un grupo. Querían contar sus propias historias y no había espacio en los medios de comunicación. Sus historias de supervivencia, sus historias de cotidianidad, sus perfiles, tiene mucha fuerza también en redes sociales, una página de Facebook, una cuenta de Twitter, @cuéntala13, un canal en Flickr y un programa de radio en vivo semanal. Doña Socorro, desde la Comuna 13, expresa cuál es la forma en que los periodistas deben acercarse a las víctimas y narrar sus realidades. Es como las preguntas, porque a veces preguntas que hieren, lo que duele. Entonces, cómo esa pregunta nos las hacen y cómo la respondemos sabiendo que venimos en un proceso de sanación. Porque nosotros nos dirigimos siempre a Fundación Unidas con la doctora Clara Vélez y allí nos ponen acupuntura y ahí vamos como minimizando ese dolor que nos ha traído esa violencia que se ha vivido aquí en la comuna y esa angustia. Entonces ahí vamos plasmando cómo contar sin dolor, sabiendo que está el dolor. Tiene que ser bastante profesional para dirigirse a cómo va a tratar esta persona que ha sido víctima del conflicto que se vive aquí en la Comuna 13 de Medellín. Un ejemplo muy patético, tenemos nuestra periodista propia que es Catalina Vázquez. Ella hace cursos y se prepara cómo entra a trabajar con las mujeres de AMI, Asociación de las Mujeres de las Independencias. A veces el periodista también ha sido víctima, entonces como ha sido víctima, sabe cómo se va a dirigir a la persona víctima del conflicto que se vive aquí en la Comuna 13 de Medellín. Gracias al trabajo de Cuéntala 13, podemos decir que la Comuna 13 se ha hecho visible en el mundo, en la web, en los espacios digitales. No existía aquí antes un medio de comunicación digital, ni mucho menos con estas características, hecho por sus propios niños y sus niñas, sus jóvenes. Entonces, el primer impacto que tuvo en la audiencia, digamos, local, en la Comuna 13 misma y en Medellín fue muy bueno porque se le dio por primera vez el espacio a que las voces y los pensamientos, las reflexiones propias de esos niños y esas niñas, que fue lo primero que trabajamos, se pudiera ver ahí. Entonces, como un niño o una mujer, chica de 15 años, podían contar el asesinato de su tío, el desplazamiento de su familia, o cómo su familia antes era muy grande y ahora son muy pocos gracias a la violencia, cómo ellos pudieron empezar a contar eso de una manera tranquila, de una manera no amarillista, de una manera que no los revictimizaran y los hiciera con ese recuerdo volver al dolor, sino todo lo contrario, de una forma dignificante y que además fuera divertida, si se quiere. Entonces eso fue impactante en su primer momento para la gente de acá. En cuanto a la manera en que los medios de comunicación están contando las historias de violencia, de narcotráfico, de guerrilla, de paramilitarismo, de violencia urbana, a todas las audiencias, incluidos ahí los niños, las niñas y los jóvenes, creemos que es necesario trabajar muchísimo más con los medios de comunicación, tanto nacionales como locales y regionales, deben ser mucho más responsables porque nuestros niños y nuestros jóvenes están creciendo con el relato del conflicto que ellos nos están presentando en la franja de las telenovelas. Donde siguen presentando al capo, a la prepago, al delincuente, al político corrupto como los referentes identitarios. Aunque ellos a veces hacen la advertencia de que eso puede que sea verdad, que no, que es basado en la realidad, pero que tiene ficción, los niños y los jóvenes no alcanzan a entender eso. Es decir, nuestros niños y nuestros jóvenes están creciendo con la idea de que el capo, todas las narconovelas,
son la historia oficial de nuestro país, y eso no es así. Y están generando unos referentes muy negativos y muy dañinos que lo único que van a lograr es seguir reproduciendo los ciclos de violencia en los que vivimos. Saber TV tuvo la oportunidad de conversar con la defensora del televidente del canal RCN sobre las narconovelas en la televisión nacional. El tema de la narcotelenovela, que realmente suena tremendo, pero que ha sido un género que se ha venido instalando dentro de la televisión colombiana poco a poco, y prácticamente no pasa un año en que no haya una temática relacionada con narcotráfico o con temas que tengan que ver con transporte de droga, con paramilitares y con delitos que se desprenden de esa triste historia que hemos tenido en el país. Entonces me pareció que era importante compartir el hecho de cómo se cuenta, si se está contando bien, qué cambios debería hacerse, porque no se trata de hacer una censura y decir sobre la realidad no se debe hablar, sino hablar sobre la realidad, pero encontrar la manera correcta de hacerlo sin herir susceptibilidades y sin hacer una apología al delito. Creemos que es muy necesario que los medios se den a la tarea de crear productos audiovisuales, radiofónicos y de todo tipo dirigidos especialmente para esta población, para los niños, las niñas y los jóvenes, de manera que ellos puedan entender toda esta historia tan compleja y tan difícil que hemos vivido de guerra en Colombia, pero que al mismo tiempo se planteen esa historia de pasado y presente, porque el conflicto todavía continúa, que se la planteen hacia el futuro. Mientras que todas estas franjas de narconovelas, como les digo, que nos están presentando, lo único que hacen es perpetuar el ciclo de la violencia y del oscuro que hemos vivido, y no presentan tampoco relatos de la dignidad, de la resistencia, de las organizaciones sociales, de cómo la gente a lo largo de esta guerra tan larga pues también ha sido muy valiente, ha tenido el coraje de sobrevivir, que si de alguna manera más de 50 años no han tumbado a Colombia es por la gente, y eso tampoco tiene mucho espacio en los medios, ni mucho menos en la franja AAA. En la franja AAA vendes el arma, la silicona, etcétera. Entonces necesitamos también espacios en que los medios nos permitan cortarnos también nuestras historias de dignidad, para que eso también sea ejemplo y así se puedan seguir reproduciendo nuevos modelos de identidad que nos permitan salir en algún momento de los ciclos de conflicto. La información de profundidad tiene un espacio en Teleantioquia con A Fondo, donde se analizan temas coyunturales, de actualidad y en los que hay debate. En este contenido, el tema de las víctimas y la paz ha tenido presencia. Todo va en la esencia del mismo periodista, independientemente del medio. O sea, yo por ejemplo hice parte de un nacional, y muchas veces uno estaba sujeto como a ese tipo de situaciones en que te decían, es un muerto, no son 5, o el muerto era cualquiera, no. Entonces eso va como en la esencia de uno y en la fibra sensible que uno tenga, ¿cierto? En que uno no quede como tan tocado con ese tema. Obviamente en un canal de televisión pública, como en el caso nuestro que es Teleantioquia, se maneja la responsabilidad. Inicialmente tenemos como principio personas que estén en extremo dolor, o sea, personas que lloren, que se salgan en ese momento como de su parte emocional, y tranquila, no utilizamos esa entrevista. Preferimos decirle, puede calmarse, o quiere continuar, o paramos ahí la entrevista. Mostrar esos dramas, no. En lo posible que sea una persona que tenga su consentimiento. En la ciudad se viene contando la memoria y se viene contando desde los medios de comunicación, de los barrios, de los medios de comunicación masivos, desde el documental. Hay muchísima memoria que yo le denomino la memoria viva, que estamos construyendo todos los días. Cuando ustedes recorren cada escenario, cuando ustedes cuentan una historia, están haciendo también la memoria, están haciendo esta reflexión. Yo creo que el ejercicio es también para qué estamos haciéndolo, ¿no? A qué estamos invitando cuando estamos contando la memoria. Entonces yo creo que es la reflexión que tenemos que hacernos todos. La memoria es fundamental dentro de estos asuntos porque es parte, las sociedades no pueden simplemente echar tierra sobre los problemas y hacer como que no pasó nada. Las víctimas necesitan que quede un registro de lo que sucedió. Muchas veces las personas no quieren y no necesitan muchas veces nada distinto a que se reconozcan los actos, porque una de las situaciones con estos problemas tan serios es que hay una negación, es como si las cosas no hubieran ocurrido, y eso es lo más ofensivo para una víctima y para una sociedad, digamos, que ha sido victimizada como la nuestra. Entonces el tema de memoria se vuelve fundamental, pero ¿cómo hacerlo? Es una situación que no es fácil, y ahí se necesitarían, digamos,
un orden como de profesionalización, de estudios y de mucha conciencia de cómo lograr tocar los temas de memoria. Las víctimas muchas veces no han logrado sanar, digamos, muchas de las heridas no están cicatrizadas y digamos el asunto a veces se vuelve el asunto del rating montado sobre el dolor de las personas sin ningún orden digamos de consideración. Se puede ser muy burdo, hasta qué punto uno quiere hacer públicas ciertas cosas, todos son temas muy delicados que hay que tener en cuenta. Manejamos, por ejemplo, en el programa los consentimientos informados, que son unos permisos escritos, como una especie de cartas que cada persona firma y que me parece que es un control interno que tiene el canal, que tiene Teleantioquia, que es muy bueno. Porque uno no sabe, en determinado caso una persona te puede decir, sí, yo te doy la entrevista, voy y cuento mi testimonio, pero después dicen, no, ustedes se están aprovechando de eso, no queremos. Entonces, en ese sentido, el canal es muy responsable con los consentimientos informados, con todos los permisos que se hacen por escrito y obviamente también en las imágenes, todo de una manera como muy prudente. Y para el caso de A Fondo, que es un programa de debate, también tener las dos partes, o sea, si es una víctima que está diciendo que su situación no se ha resuelto, porque el caso de que ellos sean víctimas y que hayan tenido su proceso difícil, también uno no se puede quedar solo con eso. Entonces, de ir a la justicia y decir, bueno, ¿qué ha pasado con esas personas? En este caso, por ejemplo, la unidad de víctimas, si se les está reparando, no se les está ayudando. Entonces, manejar siempre el equilibrio de las dos, la parte y la contraparte. Así sean víctimas, así sepamos que hay un dolor, siempre buscar la parte también de autoridad o la fuente oficial. Esa es como la gran apuesta, que la memoria sea un relato plural, o sea, que no sea una memoria, que sean muchas memorias, las que de alguna forma nos den una nueva mirada de la historia, porque estamos acostumbradas a esta historia oficialista, escrita siempre por los vencedores. Entonces, por eso es como el tiempo de la memoria y por eso el auge de la memoria, porque es como la oportunidad de que sean las mismas víctimas, pero también los periodistas, pero también el ciudadano común y corriente, que se permitan hacer esa memoria de este conflicto. Entonces yo creo que desde ese lugar la memoria se va a seguir construyendo de una forma plural y creo que si bien las víctimas nos dan una pauta impresionante porque son un ejemplo, totalmente el sobreponerse, su resistencia, su capacidad de liderazgo, todo este camino que han recorrido a nivel político, allí hay un ejemplo importante. También hay otras voces que merecen la pena ser escuchadas y que hacen parte de esa memoria colectiva que tenemos que construir. Los periodistas tienen las herramientas y tienen la oportunidad de estar cerca del conflicto. El desafío de la memoria, rastrear el pasado, buscar a las víctimas y darles voz. No es asunto solo de la academia ni de los expertos, es de todos, incluyendo a los medios de comunicación. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.